Es posible que la fuerza más destructora del panteón egipcio haya sido, en realidad, nuestra salvación. Sus ojos, grabados en granito negro, han observado el paso de 3000 años, testigos de un poder que no conocía la piedad. Ella no es un mito que se pueda ignorar, es una leona que camina en el umbral entre la plaga y la medicina, una entidad que obligó a los mismísimos dioses a recurrir al engaño para evitar el fin de la humanidad. Bienvenidos a Patas y Leyendas. Pónganse cómodos, porque hoy volvemos a seguir el rastro de las huellas que el tiempo no ha podido borrar. Hoy nos adentraremos en los dominios de Sekhmet, la señora del sol y de la ira. Vamos a desvelar cómo una diosa capaz de diezmar a la raza humana se convirtió en la protectora de los médicos y en el pilar sobre el cual se sostuvo la estabilidad de un imperio. Prepárense, porque lo que vamos a contar hoy cambiará para siempre la forma en que entienden la ferocidad felina y su lugar en el corazón de la historia antigua. Para comprender a Sekhmet, debemos viajar al momento en que la humanidad casi encuentra su final. Los antiguos textos del libro de la vaca celestial nos relatan que el dios Ra, decepcionado por la falta de respeto de los hombres hacia sus leyes, decidió enviar a su propia hija, su ojo, para imponer el orden. Sekhmet descendió sobre el mundo como una fuerza de la naturaleza indomable. Su furia no era el capricho de un momento, era un hambre insaciable. La sangre de aquellos que habían conspirado contra el sol corría por los campos, y el desierto mismo parecía teñirse de un rojo oscuro bajo sus garras. La destrucción fue tan absoluta y el frenesí de la diosa tan incontrolable, que el propio Ra comenzó a temer por su creación. Si Sekhmet no se detenía, no quedaría nadie sobre la tierra para adorar a los dioses. Fue entonces cuando los egipcios idearon una estrategia desesperada, ordenaron preparar 7000 jarras de una mezcla de cerveza y ocre rojo, un brebaje que imitaba a la perfección el color de la sangre humana. Cuando la diosa, movida por su sed de venganza, encontró el líquido al amanecer, bebió con avidez. Al embriagarse, su furia se disolvió. Aquella leona sedienta de sangre se transformó, bajo los efectos de la cerveza, en la benevolente y pacífica Hathor. Este mito, que ha sobrevivido milenios, nos revela algo crucial: para el antiguo egipcio, la divinidad no era puramente buena ni puramente malvada. La naturaleza de Sekhmet es la naturaleza misma de la vida, que puede nutrirnos o destruirnos dependiendo de su equilibrio. Ahora bien, si Sekhmet era el terror hecho garra, ¿cómo es posible que los antiguos egipcios la buscaran cuando la enfermedad acechaba sus hogares? Aquí es donde la lógica de la antigüedad se aleja de nuestra comprensión moderna. Para los egipcios, Sekhmet no era solo la destructora. Ella era la señora de la peste, aquella que, con su aliento ardiente, enviaba las fiebres y las epidemias. Pero el miedo a la enfermedad no provocaba el rechazo hacia la diosa, sino todo lo contrario, exigía su apaciguamiento. Los médicos egipcios, conocidos como los sacerdotes de Sekhmet, no luchaban contra el mal como un enemigo externo, sino que trabajaban para calmar la furia de la leona que lo causaba. Era un sistema de salud basado en el equilibrio cósmico. Se creía que si los rituales se realizaban correctamente, Sekhmet transformaría su aliento de fuego en un bálsamo protector. Es fascinante observar que en lugares sagrados, como el templo de Mut en Karnak, se ordenó la creación de cientos de estatuas de granito negro de la diosa, una para cada día del año. Cada jornada, se realizaba una ofrenda ante una imagen distinta. Imaginen la escena: un sacerdote, en la penumbra del templo, buscando el favor de la leona no para que se marchara, sino para que sus garras afiladas apartaran el mal de los enfermos. Para ellos, no podía haber cura si antes no se comprendía la raíz de la devastación, y Sekhmet, en su poder absoluto, era la única que poseía ambas llaves, la de la vida y la de la muerte. Pero, ¿qué es lo que realmente fascinaba a los antiguos egipcios de esta figura? No era solo el miedo a su poder destructivo, sino el reconocimiento de un comportamiento que ellos veían cada día en los felinos que les rodeaban. En la mirada de una leona, los egipcios no solo veían a una diosa, sino el espejo perfecto de la naturaleza depredadora, la paciencia absoluta antes del ataque, la intensidad de un acecho que no permite errores y, sobre todo, esa capacidad de pasar de la calma más absoluta a la acción explosiva en una fracción de segundo.
Para un pueblo que observaba a los felinos no como mascotas, sino como entidades que comprendían los secretos del mundo invisible, Sekhmet era la máxima expresión de esta esencia. Ella representaba lo que todo dueño de gatos conoce bien, ese instante en el que tu compañero, sentado tranquilamente a tu lado, fija la vista en un punto que tú no puedes ver, alertado por algo que escapa a tus sentidos. Esa conexión con lo oculto, esa vigilancia constante, es lo que los egipcios magnificaron hasta llevarlo al plano de lo divino. Sekhmet no era una leona lejana, era el recordatorio de que, incluso en el animal más pequeño que duerme en nuestros sofás, late el mismo pulso de un cazador que, hace 3000 años, gobernaba el orden del universo bajo el sol abrasador del desierto. Si este viaje por los misterios de Sekhmet te ha hecho ver a tu pequeño compañero con otros ojos, te invito a formar parte de nuestra manada. Suscríbete y activa la campanita para que no se pierda ni una sola de las huellas que seguiremos desenterrando. Y, sobre todo, cuéntame en los comentarios, ¿qué aspecto de este antiguo felino te ha sorprendido más? ¿Crees que ese destello de fiereza todavía persiste en los gatos que hoy comparten nuestras vidas? Gracias por acompañarme en este rastro. Nos vemos en el próximo episodio, aquí, en Patas y Leyendas.